Bueno, ¿qué tal, muchachos? Buenas tardes, mucho gusto saludarlos. Espero se encuentre muy bien de salud. Estamos acá transmitiendo la clase. Espero pues, que me estén escuchando allá donde están en sus casas y pues que el curso de Introducción a la Química Agrícola y Ambiental pues esté creciendo cada día más y más, ¿no? Así que mucho gusto saludarlos a todos y bueno, creo que se están integrando varios compañeros. A ver si igual me pueden confirmar si me escuchan bien, ¿verdad? ¿Sí se escucha, profe? Sí, se lo escucha bien. Perfecto. Muchas gracias, muchachos, mucho gusto saludarlos. Entonces vamos a iniciar la clase. Pues igual creo que no hemos modificado la fecha de entrega de colecta, pero como quedamos la clase pasada, precisamente acerca de hecho ayer creo que tuvimos clases para ver la fecha de ampliación de entrega y también les mandé la dirección de envíos por si y los que gusten enviarlo pues lo hagan para Teapa. Entonces igual les mandé la dirección de la casa para que igual ustedes me manden las muestras aquí a Teapa, ¿no? Y en caso de los que gusten entregar en Oaxaca, pues sería ya en el centro regional, en Cimatlán, para que allá puedan pasar a dejar los que gusten, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esto es parte de la dinámica y pues bueno, hoy vamos a continuar. Adelante. Sí, también se puede mandar por paquetería, Dulio. Solamente tenga que confirmar la dirección y ya sí, también igual con el maestro Uriel, sin problema puedes mandarme la muestra. Ya que la lleve él al centro regional y ya nada más, no hay problema con el maestro Uriel, es el director ahí del centro regional y, bueno, de hecho fue uno de mis alumnos, les comentaba, ¿no? Fue de mis primeros alumnos que estuve en la escuela y bueno, ahora es el director del centro regional de Oaxaca. Y bueno, de cualquier forma, pues estamos aquí al pendiente, ¿sí? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿Se la podemos enviar por DHL, profe? Sí, de hecho, de entre las mensajerías que hemos estado trabajando es con DHL, con Correos de México también, con FedEx también, o Estafeta. Son las tres paqueterías que normalmente son más estables, ¿no? Para envíos o que me entregan aquí en Teapa, sin problema, ¿no? Los que lo llegamos a ver, ahí va a invitar el pollito, ¿verdad, profe? ¿Perdón? Los que los que lo lleguemos a ver. Sí, no, con mucho gusto, solamente que voy a estar hasta el sábado, fíjese, el sábado viajo a Oaxaca, entonces sí, con mucho gusto, si estamos por acá, con mucho gusto, aquí tienen su casa, pero si no, bueno, eso va a ser el problema de que yo voy a estar solamente, híjoles, acá en Tabasco hoy y mañana, y estoy por confirmar que ya regreso aquí a Teapa. Ya les comento, por si igual cuando yo regrese voy a estar en Oaxaca desde allá voy a estar dando clases la próxima semana o después de Todos Santos voy a estar impartiendo clases de Oaxaca, pero igual cuando yo me integre acá, con mucho gusto acá los esperamos en Teapa, ¿no? Sin problema, ya con una, para ir, no sé, igual los que estén de acá cerca de Teapa, no sé qué tanto tiempo, Pichucalco, la zona norte de Chiapas, o del mismo Tabasco, pues está pues no sé, que los de Cárdenas o no sé, la región de los ríos, pues aquí los esperamos, ¿no? En Teapa sin problema. ¿Sale? Ok, pues entonces esto y también igual para lo que es el reporte de la práctica o el reporte general, también igual vamos a ampliar un poquito más la entrega y la idea es de que ustedes también en el documento como tal, pues la extracción de metabolitos secundarios, pues como no lo hemos hecho, pues queda pendiente a reserva de que tengamos una práctica de manera presencial para que hagamos la extracción de metabolitos secundarios. Pero sí todo el procedimiento, la introducción, por qué seleccionaron esa planta, qué uso tiene la planta, pues que ustedes lo expliquen de manera breve la introducción y de manera muy desarrollada o más explicativa en la parte de metodología y los resultados, ¿no? En especial resultados, viene en el sentido de que cuántos kilos cosecharon o cortaron en verde de tejido vegetal y cuánto finalmente después de un proceso de secado
cuántos gramos se tienen. Por eso va a ser importante. Algunos me comentaron, pues decir, no, pues corté como 7 kilos y hoy tengo como medio kilo de tejido seco. Bueno, pues si tienen esos datos, esos son los resultados. Si no pueden obtener no pudieron obtener más material, pues prácticamente todo ese proceso de secado, pues y más si se les complica secar más, pues ya veremos. Pero si no, el hecho de que ampliemos, como platicamos ayer, un poco más de tiempo, hay tiempo para que ustedes puedan colectar y secar un poco más y procesarlo. Incluso, pues, para que tengan, ya hicieron una estimación, si cosecharon o cortaron 4 kilos o 3 kilos de tejido verde o 2 kilos y solamente obtuvieron 300, 500, 700 gramos, pues prácticamente para que ustedes lo ajusten, ¿no? Entonces creo que eso sería la idea, muchachos. Creo que sí el trabajo y también la serie de fotografías que ustedes integren en el documento, cómo es la planta, cómo era la planta en vivo, qué color, cómo está una fotografía, como digamos, cómo es la planta en el ambiente que está creciendo, de qué colores son las flores, si es que tiene, y bueno, una identificación o más que nada todo el reporte fotográfico, ¿no? Los sitios donde está presente la planta, el proceso de secado, cómo lo hicieron, dónde lo hicieron el secado, y finalmente el tiempo de secado que se llevó para eliminar la mayor cantidad de humedad, y por supuesto el proceso de molienda, cómo lo hicieron, ¿no? Entonces, prácticamente la idea es de que ustedes también ese reporte fotográfico, pues también muestren una evidencia de su trabajo a través del tiempo y en especial pues también de lo que implica para nosotros pues, también las características de la misma colecta en el sentido de cuántos kilos cortaron en verde y cuántos kilos están obteniendo, cuántos gramos se obtuvieron después de este proceso de secado. Va a ser muy importante porque igual es lo que normalmente se realiza y bueno, que igual a veces no necesariamente se tiene no sé, a lo mejor de 2 kilos se tiene 1 kilo de materia seca, sino que hay que secar a veces, no sé, igual unos 4 o 5 kilos para que finalmente tengamos un volumen determinado o un peso determinado, ¿no? Así que, pues eso sería una parte de la colecta y también igual el otro punto va a ser de que ustedes expliquen de manera detallada cómo se utiliza esa planta en su región, por ejemplo, para infecciones o lo que tengan que utilizar, cómo lo hacen la región o su pueblo para el manejo de esa planta, cómo la utilizan, si es, ¿cómo se llama?, macerados, en infusiones, en tés, o incluso el comer la planta, ¿qué implica, no? Y qué cantidad utilizan ellos, prácticamente a lo mejor como recetas caseras, digamos, ¿no? Bueno, aquí esa es la labor que hacen ustedes en cuanto a la parte de búsqueda de información y pues también que esa especie que se tiene o que están ustedes aportando, pues que también nosotros conozcamos por ejemplo, su uso que se le da de manera convencional. Y finalmente, pues el trabajo pues también implicaría para nosotros que ustedes puedan también comparar qué otros estudios han hecho en México sobre esa especie, cuando menos que hicieran una revisión de unos 3 o 4 artículos o libros donde mencione precisamente si es que ya se conoce esa planta en otra parte del mundo o México, ¿no? Por ejemplo, el orégano, que tanto se ha hecho en el mundo, si es que alguno entrega orégano o si entrega alguien ruda, ¿qué se ha hecho? ¿Para qué sirve? O sea, una es lo que ustedes utilizan, pero también lo otro es para qué otras cosas se ha utilizado en Cuba, para qué se ha utilizado en Colombia, para qué se utiliza esa planta, si es que está en China, por ejemplo. Pues bueno, si está ahí esa especie, bueno, ¿qué reportes hay, ¿no? Entonces, prácticamente eso sería muy bueno para que igual ustedes también aprendan a hacer análisis. Profe, Y esta información, sí, adelante. En el caso de la moringa, que pues el tallo también pues se utiliza como medicinales con todo y tallo, ¿está bien, verdad? Sí, ¿La hoja sí, con el tallo? sí, pero les comentaba también que en el caso de moringa, bueno, las plantas, es más importante que separemos hojas de tallos o frutos. O sea, sequen por una parte el tallo, por otra parte las hojas, porque si no, igual al momento de procesarlas va a estar un poquito complicado, ¿no? Y también igual, aparte de procesarlas, también igual cuando
nosotros veamos ese efecto potencial que tienen las plantas. No necesariamente el tallo es el indicado, ¿no? O al revés, como en el caso de la canela, la mayor concentración de metabolitos está en la corteza. Entonces, pero la mayor parte de plantas, la mayor concentración de metabolitos la tiene en la flor o en los frutos, entonces, o en las hojas. Entonces, sería importante que ustedes separen. Si de una planta colectaron 3, 4 tejidos, pues tengan, digamos, la hoja de moringa, el tallo de moringa, la flor de moringa, o sea, tejidos por separado, y que a lo mejor la suma entre los 4 pues, tejidos sea un kilogramo, ¿no? Pero por separado para que no tengamos mezcla de efectos y que de repente pues también igual todo el trabajo que hicieron de colecta, secado, pues no sea tan, no encontremos esa diferencia o incluso pues el efecto positivo que tiene un extracto o un tejido se minimice al momento de que lo mezclemos con un tejido de la misma planta que no tiene ese metabolito secundario. Entonces, de tener un 80% de metabolito y el otro que tenga 20, a lo mejor se reduce a 30, 40%, entonces, siendo que realmente pues tiene ese efecto del 80% de efectividad o de metabolitos secundarios, pues por eso es importante separar los tejidos, ¿sí? Sí, adelante, Carlos. Tiene arriba la mano levantada, Carlos. ¿Alguna pregunta? Ya le explotito la pregunta que tenía. Ok, pues bueno, entonces eso sería la parte, entonces, No te escucho, Carlos, ¿estás hablando? A ver si nuevamente no te escucho. Ya resolvió la pregunta que tenía, profe, era sobre el envío, pero ya la respondió bien. Perfecto, Marín, ¿verdad? De Oaxaca. Bueno, entonces, sería esta parte, muchachos, el afinar esta parte del trabajo del curso, que creo que es uno de los más fuertes que tenemos. Les hemos dejado varias tareas, y bueno, una de esas tareas, precisamente, o de las prácticas más importantes que tenemos del curso, creo que incluso son prácticas que solamente, pues, de manera intensiva lo hacemos nosotros en Tabasco, en el propedéutico, y entonces prácticamente pues, aprovechando que están ustedes en sus casas, que también igual tengan esa oportunidad de conocer, acercarse con la riqueza fitogenética, acercarse con el conocimiento botánico que se tiene por varias generaciones y que pues bueno, debemos rescatarlos y también igual conservarlos, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es el objetivo más importante y por supuesto que se pueda manejar alguna problemática de los cultivos. ¿Sí? Entonces, creo que con eso cerraríamos esa parte de la práctica. Solamente me faltaría ajustar los tiempos de entrega en Teams y pues para que ustedes tengan esta sección de química sin problema, ¿no? ¿Sabes? Así que, pues bueno, hoy va a ser muy breve también la clase. La explicación que tenemos de la práctica me interesaba mucho porque igual es una inversión de tiempo, dinero, esfuerzo que hacen. Entonces, para que vaya quedando muy bien, y si se requiere este tiempo que me pidieron ustedes, pues sin problema lo ampliamos, como comentamos ayer, y con mucho gusto. Aquí la idea es de que colaboremos, trabajemos de manera armónica, de manera, a pesar de que estamos a distancia, que tengamos ese acercamiento y apoyo, bueno, de mi parte, apoyarnos mucho, ¿no? Así que, dentro de lo que implica el curso, pues ayer veíamos esta sección y prácticamente va a ser enfocar una tarea para estos días, unos ejercicios que me interesa que ustedes también, pues también igual se practiquen o pues prácticamente tengamos esa parte de entre practicar y familiarizarse con algunos conceptos o familiarizarse también igual con la formulación de compuestos, precisamente con base a las características que veíamos ayer de cuestiones de tipo de electronegatividad que tienen los elementos. Y bueno, entonces por eso veíamos ayer esta parte, puntos especiales que tienen tanto el número de oxidación que comentábamos, prácticamente también la parte de valencia de los elementos, de cada elemento, cómo está el número de oxidación y qué implica también la valencia. Creo que ya solamente es mostrarle esta parte, pero
voy a enfocarme hacia la tarea, por eso es que repito esta sección, pero todo lo que implicaba, comentamos ayer, la parte de valencia, y bueno, la parte de electronegatividad que tienen los elementos, que implica para nosotros que los elementos puedan o no atraer, o cómo, a qué nivel y cuál es la intensidad con la que se atraen los elementos, que prácticamente está definida precisamente por su electronegatividad. Y bueno, y entonces comentábamos nosotros que de acuerdo a la escala de Pauling, va a ser el tipo de enlace que tengamos, el tipo de enlace iónicos, enlaces covalentes polares o enlaces no polares. Entonces, es nuestra escala diagramática que tenemos, de acuerdo, o una escala de referencia, de acuerdo entre la diferencia que existe entre la electronegatividad del elemento más electronegativo con la electronegatividad del elemento 2 que tengamos, depende del tipo de electronegatividad que tenga cada uno. Entonces, esa diferencia que tengamos va a ser el valor que categoricemos en este nivel. Entonces, en este rango, comentábamos ayer, de 0 a 0.4 consideramos a los tipos de enlaces covalentes no polar. De 0.4 a 1.7 mencionamos que es un enlace covalente polar. Y finalmente, los que tienen mucha fortaleza y que tiene que ver mucho con las características o propiedades físico-químicas que tengan cada compuesto, precisamente va a ser esta interacción o esa relación en el caso de los enlaces iónicos, ¿no? que prácticamente al mezclar un elemento como el bromo o el mismo cloro con un elemento del grupo 1, por ejemplo, de los alcalinos, por ejemplo, o el grupo 2, alcalinos térreos, por ejemplo, que tengamos nosotros esa relación prácticamente permite tener enlaces iónicos con rangos que van desde 1.7 a 3.3 de diferencia, ¿no? Entonces, eso es la escala de Pauling que se maneja. Y bueno, y esto es lo que vemos en la tabla periódica. Entonces, trabajamos el grupo, no sé, 6, 5, 6 o 7A contra, no sé, a lo mejor igual el grupo 1 o 2, 1A o 2A, por ejemplo. ¿Cómo hacer esa interacción? Normalmente se tiene el tipo de enlaces iónicos o enlaces donde podemos ubicar los enlaces covalentes o los covalentes polares, prácticamente qué implica para nosotros esa relación. Entonces tiene que ver en gran medida en cuanto a la electronegatividad que tenga cada compuesto y bueno, hecho cada elemento, y bueno, y eso va a ser el tipo de fortaleza que tenga el compuesto en el sentido de que tenga esas características. Por ejemplo, veíamos la escala de Pauling, por ejemplo, ayer, propiedades físico-químicas, no sé, igual la misma conductividad eléctrica, ¿no? De repente nosotros en prácticas directamente hacemos en laboratorio y vemos que hacemos circuitos, por ejemplo, y ese circuito eléctrico a veces utilizamos al agua como conductor y sorprendentemente nos encontramos de que pues nosotros esperaríamos que el agua condujera la energía, pero por el tipo de enlace que tiene, pues el nivel de conductividad pues, es prácticamente mínimo. Pero al momento de que nosotros le agregamos, por ejemplo, una sustancia azucarada, esperaríamos que a lo mejor igual el azúcar nos ayudaría a hacer la parte conductora. Sin embargo, de acuerdo al tipo de enlace que se tiene, en el caso de la fructosa, la sacarosa que tenemos, prácticamente esos tipos de enlaces que tenemos no tienen buena conductividad. Sin embargo, si nosotros al agua le agregamos un compuesto con enlace iónico como la sal, entonces la conductividad se vuelve alta, ¿no? Entonces eso incluso son propiedades que de manera hipotética, si nosotros queremos hacer hipótesis, haciendo en este sentido de la combinación de estos grupos, de acuerdo al tipo de enlace, hipotéticamente ustedes podrían tener una respuesta. Entonces, en este sentido me gustaría mucho que ustedes también pudiéramos hacer una tabla prácticamente de doble entrada o de entrada libre, en el sentido de que tengamos por una parte el tipo de compuesto, por otra parte tengamos nosotros que conozcamos cuál es la electronegatividad de los elementos que conforman el compuesto. Digamos, si unimos los nitratos, por ejemplo, el nitrógeno y oxígeno, ¿qué implica, no? ¿Qué implica o un cloruro de potasio, por ejemplo? Tenemos el cloro y el potasio. ¿Cuál es la electronegatividad del cloro y cuál es la electronegatividad del potasio? Entonces, ¿cuál sería el tipo de enlace que esperaríamos hipotéticamente? Entonces, y bueno, ¿qué propiedades esperaríamos que tuviera ese elemento en cuanto a conductividad eléctrica
puede ser alta, media o baja, incluso también esas características que vemos en esta escala en cuanto a punto de fusión, punto de ebullición, conductividad eléctrica, solubilidad en agua o polaridad, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo esperaríamos de acuerdo a esta escala de Pauling, ¿no? Entonces, y finalmente, pues también la misma volatilidad y solubilidad que tengan compuestos, prácticamente en este caso, no polares. Entonces, prácticamente, eso sería para mí una tarea, como un ejercicio también para que ustedes practiquen. Y que, bueno, son como claves que de repente dices, ese es un buen químico. Pero a veces, sí, pues prácticamente puede ser buen químico o nosotros como un elemento clave que tengamos en el curso, escalita, en el sentido de que también nosotros, sin saber físicamente o probar químicamente las propiedades de un elemento, de un compuesto, ustedes de manera teórica sepan exactamente hablamos de un compuesto, de un nitrato, de un fosfato, de un cloruro de potasio o un sulfato de amonio, o no sé, igual los mismos compuestos convencionales que tenemos, como el agua, como la misma sal, por ejemplo, o compuestos que son frecuentes en la naturaleza, el amoníaco, que implica para nosotros tipo de enlaces, propiedades, volatilidad, o incluso los mismos gas metano, por ejemplo. ¿Qué esperaríamos nosotros? ¿Qué conductividad? ¿Qué tipo de enlaces tienen? Y prácticamente para que nosotros podamos hacer ese trabajito. Entonces yo les voy a subir la tarea a Teams, por eso también quería compartirles estas diapositivas o esta clase, en el sentido de que para que ustedes puedan elaborar de manera pues usando su tabla periódica, usando sus materiales, hagan ese ejercicio. Me interesa mucho porque igual es más que evaluarlos, me interesa que vayan ustedes aplicando un tiempo para hacer sus cosas en su cuaderno, hacer sus cosas, sus trabajos, sus prácticas, y que vayan ellos sumando puntos para ustedes, ¿no? O sea, el que estén entregando tareas, yo estoy evaluándolos, entonces tienen una evaluación por cada tarea que entregan, y que al final de cuentas para mí va a ser más representativo actualmente bajo esa plataforma que trabajamos, de que ustedes estén trabajando en su cuaderno, que estén haciendo las cosas bien, a que incluso yo los evalúe de manera siendo muy drástico, ¿no? Entonces, a lo mejor puedo hacer evaluaciones más relativas, pero que al final de cuentas me interesa que ustedes aprendan, y por eso es el esquema que planteo con mis grupos de trabajo, ¿no? Entonces, es un esquema nuevo que tengo de trabajo, pues también le hemos pensado cómo hacer las cosas, porque igual es diferente o es difícil trabajar a distancia, cómo inducir, cómo influir en ustedes un conocimiento, cómo transmitirlo y cómo generar en ustedes esa parte de características, pues, motivarlos para que estudien, motivarlos a esta área de conocimiento, pues no solamente la química, sino que la agricultura en general, motivarlos, están en una profesión muy noble, tan noble pues en el sentido de producir alimentos, pero también muy noble en el bienestar que tengan ustedes en un futuro como profesionista. Creo que es va a depender mucho en un futuro el éxito que tengan, esa fortaleza interior que vayan generando, cómo se estén construyendo ustedes de manera intelectual, cuánto lean de libros de literatura, de libros de formación básica, pero también igual de conocimientos técnicos, o sea, que igual sé que son alumnos de nuevas generaciones, alumnos que nacieron en una etapa tecnológica diferente a nosotros que nacimos en los 70s u 80s, entonces que hoy, por ejemplo, es muy frecuente que nosotros invertamos nuestro tiempo jugando en PlayStation o tipos de juegos en línea, pero ¿cuánto tiempo invertimos de eso? Entonces creo que es muy importante que ustedes vayan midiendo sus tiempos para cada cosa. Películas, por ejemplo, hoy que antes era difícil trabajar o ver películas, solamente veíamos en videos, formatos, no sé, con CD o videos con cintas, y que tenemos que rentar, se me olvidan los nombres de las tiendas que había antes, rentábamos películas y apenas veíamos una vez al mes, una a la semana, pero hoy pues, prácticamente todo lo que ha abierto la tecnología, ¿no? A través de mismas plataformas como Netflix o empresas que manejan películas, que padre, ¿no? Bonito, pero igual sí es muy importante que ustedes midan tiempos, distribuyan su tiempo como estudiantes, pues para todo lo que implica la convivencia, el estudio, el deporte, y pues bueno, creo que es tener alumnos integrales. Me interesa que
el conocimiento científico sea muy bueno, muy importante, pero también vaya formando otras capacidades como el inglés, por ejemplo, que aprendan a leer cuando menos, o que aprendan cuestiones básicas. Yo siempre cuando empecé a aprender inglés, teníamos retos a veces de aprenderse palabras por día, 20, 30, 50 palabras por día, verbos, conjugaciones y formas. Y hasta el momento, pues, también si vemos películas que ahorita sobre todo que lo dan por Netflix, tener en otro idioma, películas que ustedes estén escuchando, si ven una película, pero a lo mejor veanlas en ese sentido de que familiarícense también cómo se pronuncian las palabras, cómo fortalezcan el listening, ¿no? El listening, la parte o llamamos las habilidades en inglés, el reading, speaking, el listening, o la parte de comprensión, ¿no? Que son 4 líneas importantes que llamamos la parte gramatical, por supuesto. Entonces, les comento esto porque igual, pues, esa oportunidad que tengo también de interactuar con ustedes como nuevos alumnos a la universidad, que no piense que, bueno, sé que la vida académica que les damos es muy intensa y de repente pensamos que todo lo que hacemos nosotros, pues es lo único que debe importar y lo que los demás maestros hacen o la vida de los estudiantes no nos interesa que den duro a esta materia, y la verdad que no, en mi caso me interesa más que tengan una formación integral, y en este caso, pues mi curso, pues bueno, sí sé que es muy importante la química, pero igual que tengan ese desarrollo integral ustedes, ¿no? Así que por eso ese tiempo que estoy dedicando, fuera de, ahora igual a la par del curso, pues que también sepan ustedes de que a mí me interesa que tengan esa formación, aprovechen el tiempo de abrir su esquema, programen sus tiempos para cada una de las actividades, y de que de tal forma esa distribución que tengan ahorita en sus tiempos va a ser la base para que ustedes cuando regresen es lo que se coticen, ¿no? Cuando hablamos nosotros de cotizar, implica cuánto valen, cuánto vale su servicio, cuánto vale que ustedes puedan trabajar pues al frente de una empresa, al frente que formen sus propias empresas, o que estén asesorando a productores, o dando consultorías, o incluso pues ser piezas claves en el desarrollo del país. Por eso depende mucho de su formación integral, principios y valores, por supuesto, pero esa es la parte que me interesa. Así que, híjoles, bueno, me parece que hay un maestro que debería hablar de esta sección en esta parte de propedéutico, no sé exactamente, pero igual no está por demás que nosotros como maestros también sepan que no solamente estamos como maquinitas, sino que también tenemos esa parte que somos formadores de nuevas generaciones, y esa formación de nuevos alumnos implica esa formación integral, ¿no? Humanística, con mucho sentido de la vida, y pues prácticamente con muchas capacidades de competencia muchas capacidades de competencia, me refiero a muchas habilidades, ¿no? Que tengan muchas habilidades para vivir y para poder ser un profesionista exitoso. Así que dentro de esto, pues me toca a mí la química, y pues bueno, por eso es que comentamos, ¿no? Así que no sé si igual alguna pregunta, algún comentario, pero esa es la idea de nosotros, ¿sale? Pues yo creo que igual, entonces, a pesar de lo que comentamos ahorita, pues bueno, entonces sería para prácticamente cerrar la sesión. En este esquema me gustaría que quedáramos con la clase, en el sentido de la tarea que les dejaríamos, el que yo les suba a la plataforma un esquema por una parte de los compuestos, una parte de cuáles son los compuestos que tenemos, y bueno, sus características, tipos de enlaces, la electronegatividad de cada uno de los elementos, la diferencia que existe de cada uno de los elementos, y que a final de cuentas ustedes determinan, de acuerdo a esa electronegatividad obtenida, precisamente definan qué tipo de enlaces tiene, y bueno, y con base a eso aplicar lo que son los valores que vemos aquí por ejemplo, propiedades físico-químicas que tienen los elementos, ¿no? La parte desde conductividad eléctrica hasta la parte de volatilidad. ¿Qué esperaríamos de encontrar si yo les pongo el compuesto metano? ¿Qué esperaríamos del metano? Entonces, ¿qué tipo de enlaces se forman? Y así por supuesto, ¿no? ¿Sí? Pues no sé si igual alguna pregunta, algún comentario, muchachos, con mucho gusto. ¿Dónde podemos poner esa información, profe? ¿De la tabla periódica y de internet o cómo? Sí, la parte
de la parte de electronegatividad, cada elemento tiene la tabla periódica, trae la característica de electronegatividad. Entonces, ese valor que tiene marcado, bueno, de hecho, voy a avanzarle una diapositiva. Vean ustedes, por ejemplo, esto es lo que me interesa que puedan desarrollar. Por ejemplo, dice enlace químico. Bueno, aquí en este caso dice fuerza que mantiene unida dos átomos o más, iguales o diferentes, dos átomos que pueden ser iguales o diferentes, y bueno, formando enlaces sencillos o múltiples. Entonces, un enlace iónico, por ejemplo, que son los tipos de enlaces, en el caso del enlace iónico, es la unión de un metal más un no metal. Vean ustedes, con diferencia electromagnética, prácticamente que tenemos nosotros mayor a 1.7, y bueno, vemos nosotros esta parte de la electronegatividad que tiene el sodio, por ejemplo, que es 0.9, mientras que el cloro, su electronegatividad es de 3.0. Entonces, cuando hacemos esa diferencia, normalmente se marca con un símbolo, nada más que no puede ingresarlo. En vez de DE, debe decir que es un triangulito y E, que es la diferencia de la electronegatividad de dos elementos. Sería en este caso 3, que es del cloro, menos 0.9, que es del sodio. Entonces, la electronegatividad resultante es de 2.1. Entonces, si vemos la escala de Pauling, 2.1, ¿dónde queda? Veamos aquí. Ahí está, vean ustedes, 2.1, está entre 1.7 y a ver si igual me van siguiendo. Vean, esta escala de Pauling nos dice que si la diferencia de la electronegatividad de los dos elementos está entre 1.7 y 3.3, entonces esperamos que el enlace sea un enlace iónico. Entonces nosotros en el ejercicio que hicimos nos da 2.1 o 2.3, entonces eso cae en esta escala, ¿no? De un enlace iónico, ¿sí? Entonces eso me interesa que ustedes puedan pues calcularlo y pues sin problema, o sea, prácticamente consulte, use su tabla periódica y espero que con unos 20 elementos, en un momento voy a generar la tabla y se las mando para que ustedes vayan, esa tabla de doble entrada, les pongo por una en la primera columna, de la variable que llamamos la primera variable que es independiente. En esa tabla le agregamos nosotros el compuesto y en las otras columnas vamos a agregar las propiedades o características que esperamos o el cálculo, por ejemplo, de la electronegatividad. En este caso, aplicando este problema, prácticamente que tenemos aquí el ejemplo del cloruro de sodio, lo que tenemos, el sodio tiene 0.9 de electronegatividad, entonces mientras que en caso de cloro tiene 3.0, ¿no? Entonces la diferencia entre ambos es 3 menos, es N, llamamos el elemento 2, que es más electronegativo, menos electronegativo, nos da ese resultado de la diferencia de electronegatividad y que nos va a dar, a final de cuentas, el tipo de enlace que existe en los elementos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 2.1 y que, como comentamos, casualmente nos da que tiene esta propiedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos el caso de un elemento como tal, o compuesto como la sal, como vimos ahorita, nos caería 2.1 acá. Eso implica que el elemento tiene enlace iónico, que tiene una alta conductividad, presenta alta conductividad eléctrica, tiene alto punto de ebullición, tiene alta solubilidad en agua, tiene alta polaridad y alto punto de fusión, ¿no? Entonces, esas características marcan para estos elementos, pero para este compuesto, en el caso del cloruro de sodio, pero este mismo compuesto, el cloruro de sodio, cuando nosotros lo vemos en esta escala en cuanto a volatilidad, prácticamente tiene, eso que implica que tiene los enlaces iónicos tienen prácticamente menor volatilidad, ¿no? Entonces aquí cloruro de sodio esperaríamos que sea poco volátil, ¿no? Poco volátil o es prácticamente no es volátil. Ustedes saben que comparamos, por ejemplo, tenemos el alcohol, por ejemplo, y la sal. Si ustedes colocan una solución salina pues, bajo sombra, por ejemplo, y el alcohol bajo sombra, prácticamente el alcohol se empieza a evaporar a cierta temperatura y se elimina muy drásticamente, mientras que la sal se conserva prácticamente casi intacta, ¿no? Entonces, es una parte que a lo mejor requiere más temperatura para poder
pues prácticamente evaporarse el agua y quedarse finalmente la sal. Pero bueno, aquí en este caso no pasa con el alcohol, todo se volatiliza, digamos, por el tipo de enlaces, ¿no? Un enlace iónico, mientras contra otros enlaces, por ejemplo, enlaces polares, enlaces covalentes polares o enlaces covalentes no polares, que pudieran darse con otros compuestos orgánicos o compuestos como el caso del mismo metano o los hidrocarburos, que son más frecuentes, ¿no? O compuestos orgánicos normalmente. Entonces, a eso se trata, compañeros, muchachos. Pues no sé si igual alguna pregunta, algún comentario que tengamos sobre la clase, sobre la tarea, y pues prácticamente creo que en ese sentido me quería, pues también, pues dejar esa tarea, ese trabajo, más que otra cosa es porque ustedes también se familiaricen con este tipo de enlaces. A lo mejor igual les voy a poner en la primera columna el ejemplo para que ustedes lo tomen de referencia, ¿no? ¿Sale? Y pues igual, voy a dejar los tiempos de entrega para que igual también les sigamos avanzando, ¿sí? Creo que es una dinámica a distancia que podemos estar ahorita en este momento, calcular esos índices, pero igual en otros momentos vamos también a entrar a la parte de nomenclatura y que necesitamos también nombrar compuestos al unir diferentes iones o cationes, unirlos, entonces hay que nombrarlos como, pues, frecuentemente lo que implica la química inorgánica o la química orgánica de la parte de los hidrocarburos, en la parte de los compuestos orgánicos que tenemos. Sí, adelante, Antonio. Lo vamos a entregar en formato PDF hecho a mano o en Word. De hecho, lo van a hacer en su libreta nuevamente y a eso le tomamos fotografía y me lo mandan en PDF también. Sí, creo que es una forma de que les quede también esos ejercicios en sus libretas y bueno, solamente como evidencia de entrega, pues ya me lo mandan al correo como tarea, como lo hemos hecho, y prácticamente para que vaya yo contabilizando o evaluándolos para que no haya problema. ¿Sale? Sí, adelante. Pues fíjese que, bueno, creo que el lunes y martes no hay clases, entonces hoy es jueves. Si hoy lo subo, prácticamente podríamos abordarlo para la próxima semana, para el próximo martes en la tarde. Tenemos clase el lunes, miércoles y jueves, ¿no? Para que el martes en la tarde subamos la tarea y el día miércoles que tengamos clase, prácticamente podamos pues ver esta situación, ¿no? Ver la tarea bueno, analizarla, qué pasa. Así como lo hicimos, no quise seguir más con los ciclos de los elementos, porque igual de repente nos va a estar ganando el tiempo. Entonces, creo que todos ya, la mayor parte, nos entregamos tareas y también está muy casi similar. Y entonces, creo que es muy importante esta parte, ¿no? Sí. Así que, adelante, sí, adelante, Abigail. Buenas tardes, profe. Disculpe, ¿será posible que pueda repetir lo de la tarea, cómo es que se va a hacer? O si nos puede dar un ejemplo. Sí, pues en este caso, por ejemplo, yo les voy a ver si, creo que va a servir como ejemplo, mire. En este caso, mire, yo les voy a decir, el compuesto que me interesa que ustedes desarrollen por ejemplo, NaCl, ¿verdad? Por ejemplo, cloruro de sodio, ¿ok? Entonces, determina la electronegatividad, ¿no? De cada elemento. Entonces, usted tiene que decir, por ejemplo, el caso de, como está el ejemplo aquí que utilizamos en línea, es el sodio tiene 0.9 de electronegatividad y el cloro tiene 3 de electronegatividad. Entonces, voy a poner columnas del elemento 1, electronegatividad del elemento 1, electronegatividad del elemento 2 y la diferencia de electronegatividad. Entonces, usted tiene que calcular. Y bueno, de acuerdo a sus datos, en otra columna pues, me van a decir tipo de enlace. Ok, usted me dice, tipo de enlace, aquí tenemos de
Profesor, tiene el micro apagado. Sí, sí, sí. Ok, adelante, ahora sí ya estamos listos. Entonces les comentaba esta parte especial, ¿no? De lo que implica. Muchas gracias siempre ya avisarme. Entonces les comentaba que como son casi 8 días que vamos a tardar en entendernos, bien sea miércoles o jueves, entonces por eso tenemos ese tiempo para que realicen esta tarea en su cuaderno. Entonces les comentaba que pues prácticamente pudiéramos nosotros generar una tabla, pues prácticamente para no llevar mucho tiempo en la tabla que generaríamos. No sé, igual la puedo generar ahorita, pero de que ver si no nos quita mucho tiempo, pero a ver si no igual. Pero entonces, a ver si logra ver la tablita. Eh, digamos que voy a llegando a quitarle ese color para que no. Okay. Bueno, entonces tenemos esta pequeña tabla que he estado generando ahorita en línea, pero solamente voy a generar dos para que podamos verlo de abajo. Permítame un momentito, ya lo. Un momentito nomás. Bueno, entonces, no sé si se observa la tablita pequeña que le integré. Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, entonces, mire, esa tablita, por ejemplo, vamos a colocar el compuesto, por ejemplo. Sí. No es que tengo que darle formato porque me generó una tabla de otro color. Okay. Entonces tenemos el compuesto. Por ejemplo, aquí vamos a dejar lo que es la electronegatividad. De los elementos. Sí, así es. Entonces, como ven ustedes, aquí ya marqué esto que dice electronegatividad de los elementos. Entonces, aquí la idea es de que voy a hacer, digamos que voy a ingresar a otra columna. Ok, entonces decimos el elemento 1, bueno, el elemento 1 y el elemento 2, ¿no? En el caso de que se requiera, elemento 2. Entonces, aquí, pues la idea es de que nosotros calculemos o más bien revisemos cuál es la electronegatividad que tiene cada elemento y hagamos la diferencia. Voy a combinar, vamos a fusionar celdas para que tengamos esa característica. Y vean, por ejemplo, en este caso va a ser el compuesto y una vez lo voy a fusionar. Por ejemplo, aquí en este caso, ¿no? Vamos a poner, en este caso, el cloruro de sodio, NaCl. En las otras voy a agregarle el nombre, ¿no? El sal, ¿no? Por ejemplo, o cloruro de sodio. El elemento 1, por ejemplo, en este caso, que sería, digamos que vamos a calcular del sodio, por ejemplo, cuál es la electronegatividad que tiene el sodio. Entonces, eso es marcar nuestra electronegatividad que tiene el sodio. Entonces, vamos a poner Na, o directamente, sí, prácticamente el sodio va a ser igual a 0.9, ¿no? 0.9. Entonces, ustedes van a calcular eso. También, o macho, integrar esa información que ya está, cada elemento está marcada la tabla periódica para cada elemento. Y bueno, entonces la electronegatividad resultante de esta interacción que tenemos, pues cuánto va a ser, ¿verdad? Entonces, voy a agregar otras características. Bueno, en especial, vemos cuál es la electronegatividad resultante del compuesto, cuál es la electronegatividad resultante, ¿verdad? De esta interacción. Entonces, aquí ustedes van a decir, digamos que va a ser igual al elemento 1 menos el elemento 2. ¿Cuál es el elemento 2 menos el 1?
Entonces aquí en este caso es igual a 3 menos, ¿qué? 0.9. Esto me da igual a 2.1. Entonces, vean ustedes, esa es la alternatividad. Y bueno, y aquí vamos a agregar nosotros el tipo de enlace, ¿no? Tipo de enlace, ¿sí? Y de acuerdo a la escala de Pauli, esto implica que es un enlace iónico, ¿no? Entonces, eso, y bueno, entonces, de acuerdo a esto, nosotros, ¿qué esperaríamos, no? ¿Qué esperaríamos en el sentido de qué propiedades voy a agregar? Algunas, pues, como es una tabla ahorita en línea, vamos a mencionar como propiedades físico-químicas, ¿no? Propiedades físico-químicas. No necesariamente todas son químicas, pero bueno, por eso manejamos como físico-químicas. Y bueno, aquí en este caso, por ejemplo, podemos decir CE, que es conductividad eléctrica, ¿no? Conductividad eléctrica. ¿Cómo está la conductividad eléctrica de los elementos? Puede ser aquí en este caso, bueno, como vimos, de acuerdo a la escala de Pauli, esa es alta, ¿verdad? ¿Qué implica para nosotros también, bueno, otras características, volatilidad, por ejemplo? ¿Sí? Entonces aquí va a ser baja, ¿no? Frecuente baja o nula, ¿no? Frecuente que tiene que ver con esta escalita, de acuerdo a lo que ustedes visualicen en la escala de Pauli que mostramos. Y entonces esta tablita es la que me interesa que ustedes elaboren para que ejerciten. Bueno, eso es un ejercicio como tal ahorita, pero cuando menos para que se familiarice con la electronegatividad y saber exactamente qué tipo de enlace vamos a estar formando, qué tipo de enlace se va a estar formando en esta relación, pues prácticamente de los compuestos, de los elementos, cómo se forman y qué características se pueden estar presentando, de forma que le da ciertas características también, de acuerdo al tipo de enlace y de acuerdo, por supuesto, a la electronegatividad, nos va a dar ciertas características que vean ustedes con esta información que pusimos, cómo se está construyendo esta tablita. Entonces, por eso, si uno de repente recibimos toda esa información de elementos, ya rellena esa tabla, no sabes, te confundes o sabes que es mucha información y te bloqueas. Pero si uno mismo la va generando y sabe cómo va saliendo tus datos, pasa que no está difícil. Hasta yo lo sé hacer, ¿verdad? Así que está fácil, ¿verdad? Así que lo podemos hacer y por eso me interesa que trabajemos en el curso, pues de manera tranquila, con muy poca presión y sobre todo para que ustedes se familiaricen con este esquema. ¿Sí? ¿Les parece? Para que igual de repente dice, bueno, ¿qué volatilidad tiene este compuesto? Incluso el agua, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cuál es la neutralidad del oxígeno? ¿Cuál es el hidrógeno? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo vamos a calcular para cada uno de los elementos? ¿Sí? ¿Les parece? Así que, pues eso sería la tarea, muchachos. Ya voy a generar este formato y se lo mando a liberación del tipo. Cuando asignen la tarea, va a ir en este formato para que ustedes lo adapten en su cuaderno y ahí vayan escribiendo todas sus características. Y una vez que tengan todas las características de los 20 compuestos, me los mandan como respuesta precisamente a la tarea que va a ser nuestra tarea que tengamos para estos días de Todos Santos. ¿Les parece? Entonces, pues prácticamente sería esto, muchachos. No sé si Alonso, adelante, Alonso. Yo soy el profesor. Me quedan dos dudas. Primero, ¿por qué en la parte de electronegatividad dio 2.1 y no alcanzo a ver en el tipo de enlace que dice? Sí, no alcanza a ver, perdón. Mira, este 2.1, bueno, de hecho lo voy a abrir. Me dio, si nosotros, bueno, aquí en este caso el cloro, le comentábamos que tiene 3 de electronegatividad, eso viene en la tabla periódica. El sodio tiene 0.9, entonces hacemos esa diferencia, 3 menos 0.9, entonces mi máquina le da automáticamente, le doy que esta casilla igual a 2 menos 1 y me da esa cantidad, 2.1. Me ha hecho elemento 2 menos elemento 1 en cuanto a electronegatividad, me da 2.1. Eso, de acuerdo a la escala de Pauli, lo ubicamos precisamente con este tipo de propiedades, características, ¿no? Ahí están, ¿ven? 2.1 ubiquen
aquí de 0 a 0.4, pues está por arriba, ¿no? 0.4.7, que corresponde al enlace polar, covalente polar, pues no, ¿verdad? Entonces, 2.1 está en este rango, de 1.7 a 3.3. Entonces, nos queda en este nivel, que es 2.1 y que corresponde al enlace iónico, ¿sí? Entonces, eso es lo que me interesa que ustedes lo manejen, y igual para que tengamos esa parte presente. Entonces, por eso que estamos construyendo aquí en línea, pues de eso se trata, ¿sí? Pues no sé si igual hay otra pregunta, comentario o duda que tengan sobre esto, pero es la construcción que estamos haciendo ahorita en la clase misma, ¿no? ¿Todos los resultados van a ser positivos, profe? Pues el rango está en eso, porque prácticamente tenemos, tiene que ser el elemento con mayor electronegatividad, menos el más, ¿cómo se llama? Menos el electronegativo. Entonces, si tienes un valor más alto, pues prácticamente debería ser, en ese rango está la escala, de 0 a 3.3. ¿Sí? Entonces, eso implica para nosotros este nivel de interacción, incluso de los tipos de enlaces que puede haber incluso entre moléculas, no sé, igual, de mismo elemento, ¿no? De dos átomos de nitrógeno, cómo se unen, o dos o tres átomos de nitrógeno. ¿Qué implica si tenemos tres átomos de nitrógeno? ¿Qué implica esa parte del tipo de enlace que presentan? Entonces, ¿en qué nivel estaría en ese sentido? ¿Sí? Así que, bueno, les voy a mandar esta lista, muchachos. Prácticamente voy a enfocarme más a esta parte de compuestos, principalmente, más que moléculas, prácticamente el mismo elemento, voy a tratar de que sea más hacia compuestos, incluso, no solamente la unión de dos moléculas, sino que también la parte de dos elementos, sino que también su nombre químico para que vayan familiarizándose, ¿no? Cuando hablamos nosotros de metano, cuando hablamos entonces de un alcohol, por ejemplo, que implica un alcohol sencillo, ¿no? Metanol, por ejemplo, que implica un enlace de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cómo está su relación? Los radicales OH, por ejemplo, se presenta. Y bueno, y en este caso, pues pues bueno, pues sí me interesa que ustedes ya se ejerciten sobre esto para que los niveles que vayamos avanzando también no se desconfíen. Entonces sí necesito que lo asimilen, y para que asimilen tienen que practicarlo, porque si no igual nos confundimos, ¿no? ¿Sabes? Y familiaricen con cada uno de los valores, más que aprenderse, aprendan a usarlos, y bueno, y en este caso para cada uno de los elementos, ¿sabes? Así que eso es tarea, y pues realícenla con calma, pero igual ustedes en su cuaderno, por eso lo podemos hacer en computadora, pero igual sé que es más didáctico, y en el proceso de enseñanza estoy seguro que, bueno, esa es parte, ¿no? El proceso de escribir indirectamente te va llegando conocimientos al cerebro, se va acumulando y no se nos olvida. Si uno lo hace de manera digital, aquí en la computadora se nos olvida, se vuelve pasajero y no entra a nuestro cerebro. Entonces, por eso lo hago. No es que quiera yo molestarlos, sino que es un proceso de cognitivo, de que yo les pida siempre que hagan su tarea a mano, porque es una forma como van ustedes absorbiendo conocimientos. Es una forma que nos han también enseñado, o que nos han indicado que debemos pues hacer que los alumnos hagan esa dinámica para que vayan aprendiendo, conociendo. Y bueno, los que han trabajado eso de química, pues es más sencillo para ustedes, pero los que no han trabajado química, pues siempre tenemos que tener esa paciencia y tiempecito para hacerlo, ¿no? Sí, adelante, Anayeli. Sí, profesor, en la parte de volatilidad no le he entendido. Bueno, entonces aquí en este caso de volatilidad, por ejemplo, esta es una escala inversa. Me refiero a que vean ustedes, bueno, voy a acercarlo para que bueno, los enlaces iónicos, por ejemplo, bueno, los enlaces como están en cuanto a esa diferencia de electronegatividad. Entonces, aquí nos dice que precisamente a mayor esa diferencia que existe de electronegatividad de los elementos, menor va a ser la volatilidad. Por ejemplo, en este caso, tomamos de ejemplo el cloruro de sodio. Es poco volátil, o nulo, o es nada volátil el cloruro de sodio, pero porque tiene su nivel de electronegatividad muy alto.
pero a diferencia de otros elementos, como el mismo compuestos como, no sé, igual hay los mismos alcoholes, por ejemplo, u otros compuestos, los éteres, por ejemplo, u otros compuestos orgánicos incluso, que son muy volátiles, tienen enlaces covalentes no polares o enlaces covalentes polares, que la fuerza con la que se atrapan los electrones los enlaces que tienen es muy baja, la fuerza de unión que tienen es baja, de esta forma que se puede romper muy fácilmente y entonces son altamente volátiles. Ustedes vean que hay compuestos incluso orgánicos que son muy volátiles, y entonces es en este sentido, ¿no? que implica que los compuestos que tienen enlaces, en resumen, ¿no? Enlaces covalentes no polares tienen puntos de fusión muy bajos, no son conductores eléctricos o tienen muy baja conductividad eléctrica, frecuentes estas características que mencionan son menor cantidad, pero además de todo esto, son altamente volátiles, ¿no? O sea, todo esto es negativo, pero estos son altamente volátiles. Aquellos compuestos que presentan enlaces polares, covalentes o polares, ¿no? Y que su rango de diferencias de electronegatividad va entre 0 y 0.4. ¿Sí? Eso es un punto como conclusión de esta escala de Pauling. Y por otra parte tenemos nosotros los enlaces iónicos que dan lo contrario, ¿no? Que son alta conductividad eléctrica, y así por supuesto, ¿no? Pero tienen baja volatilidad. Y además también, en este caso, son poco solubles en solventes no polares, ¿no? Benceno, no se disuelven. Mientras que los compuestos que son con enlaces covalentes no polares son altamente volátiles y son solubles en compuestos no polares, como en este caso el benceno. ¿Sí? Entonces, espero que con esta diapositiva, pues ojalá me lo puedan entender. Tratamos de hacerlo. Hice este diagramita, tratando de integrarlo para que sea digerible, altamente digerible para todos, o asimilable. Y bueno, eso es la idea, muchachos. ¿Sí? Pues espero que me sigan con calmita ahí en el curso y que sea pues procesable la información que yo les comparto.